la producción científica avalan sus líneas de investigación más recientes, centradas en narrativas transmedias, sociales, el lenguaje de las redes sociales como estrategia comunicativa, el periodismo móvil e innovación tecnológica y comunicativa para combatir la desinformación, entre otras. Su ponencia se enmarca en otra de sus líneas, centrada en el estudio de las principales tendencias en la investigación de la comunicación a lo largo de la última década, así como las temáticas en las publicaciones de mayor impacto en JCR y Scopus. Bien, pues su trayectoria unida a la dirección de numerosas tesis es sin duda una oportunidad para enriquecer la formación de los investigadores que están participando en esta convocatoria. Doctor López, damos paso a su intervención. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias María Dolores, gracias por invitarme a participar en este programa interuniversitario, gracias a la Universidad de Huelva, al profesor Aguadez, es para mí un placer estar con ustedes esta mañana aquí en Galicia y en la península ibérica, tardes en otros lugares. Ciertamente yo tengo pocas cosas que decir, por tanto procuraré ser lo más claro y preciso y rápido posible para que se formulen todas las preguntas que se consideren. Evidentemente hemos analizado en el grupo de investigación en el que trabajo algunos aspectos de la investigación en comunicación en los últimos 10 años en su momento, y hemos hecho alguna otra cuestión, algún otro, digamos, otros estudios puntuales, fundamentalmente porque nos interesaba y nos interesa en el grupo ver cómo va avanzando, qué es lo que se está publicando y realmente lo que interesa o puede interesar en el campo de la comunicación de acuerdo con las revistas existentes que van apareciendo, que se van incorporando a los índices. Este es el motivo por el que las reflexiones las haré también relacionando la propia evolución del campo de la comunicación con la difusión de los resultados, es decir, con lo que luego se va publicando en las principales revistas científicas. Como sabemos, es un campo aluvión en su momento, de hace más de 70 años. Hay dos ámbitos fundamentales que son los que ayudan a definir los campos, esa idea de Bourdieu de los campos científicos, de ese marco estructural donde efectivamente se ha avanzado, ha habido importantes cambios en el ámbito iberoamericano y en el ámbito mundial, especialmente por estructuras comunicativas, por tanto con la aparición, con un humus para una mayor masa crítica, y también ese segundo aspecto que se refiere a la cultura científica, y ahí sí ya tenemos o hemos tenido algunas debilidades y todavía tenemos algunas debilidades en el propio campo, ¿no? Esto hace que el campo en su evolución, e incluso actualmente, es diverso y bastante fragmentado, pero con un enorme crecimiento. Es un campo consolidado y abierto y cada vez menos heterodoxo ya en sus métodos y digamos que madurando más, ¿no? Es decir, más establecido y por tanto dialoga más con los otros campos científicos. Y eso se traduce luego en la divulgación y en las revistas científicas. En cuanto a los artículos y a la divulgación y a las revistas, pues yo parto de un principio: cualquier tema de comunicación bien investigado, luego bien planteado, es un tema susceptible de ser publicado, por tanto. No todos los artículos buenos tienen luego las mismas posibilidades, y ahí entran toda una serie de consideraciones que la próxima, en la siguiente actividad en la mesa redonda posiblemente se aclaren, es decir, las líneas, las preferencias de cada una de las publicaciones científicas. Hay un aspecto que es siempre muy importante, que es la oportunidad, otro que se refiere a la excelencia, que es algo que tenemos que intentar
aplicar siempre en el campo de la comunicación, y luego las evaluaciones que las tenemos que entender como para garantizar y ayudar al conocimiento científico y a mejorar la calidad. Otra cuestión es si luego las evaluaciones que hacemos las podemos hacer mejor, si necesitamos una escuela de evaluadores, etcétera. Toda una serie de cuestiones que son importantes y que se están debatiendo en el campo y dentro de las revistas científicas. Por tanto, muy brevemente, como les he dicho, el campo es un campo de investigación, de análisis y estudio, pero es también una disciplina científica, evidentemente. Es un producto del siglo XX, por tanto, sobre todo de su segunda mitad, su evolución y un rápido crecimiento en las 2 primeras décadas del actual milenio. Por tanto, estamos en una fase interesante y sin duda desafiante para el conjunto de los investigadores. Ha tenido un rápido crecimiento en determinadas etapas y eso pues, es evidente que también genera problemas o aspectos sobre los que actualmente con meta-investigación tratamos de reflexionar para buscar mejores horizontes y avanzar de cara al futuro. Hemos sido testigos también del crecimiento del número de publicaciones científicas. Luego veremos algunos datos de la aparición de publicaciones, sobre todo en estas 2 últimas décadas, por parte de los grandes grupos de comunicación, una tendencia a diversificar cabeceras para atender precisamente esas nuevas tendencias que se advierten en el campo de la investigación en comunicación. Y por tanto, digamos que en ese escenario de los campos, evidentemente la sociedad red ha impulsado, y en estas 2 últimas décadas somos un poco fruto, los trabajos son fruto de ese impulso, y hemos recorrido un largo camino, teniendo en cuenta esos aspectos de campo diverso y fragmentado al que he hecho referencia, y a la aparición de la metainvestigación y reflexiones, especialmente ahora con el cambio de década, en su momento con el cambio de milenio, pues interesantes, creo que nos aportan un poco visión para entender mejor lo que está ocurriendo y las tendencias que están produciendo en el momento actual. Yo entiendo que tenemos que combatir el adanismo, es decir, creer que todo empieza con estas tecnologías, que todo empieza ahora con una nueva app, con una nueva herramienta, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el campo es muy dinámico y ciertamente en ese espacio social construido, son los campos científicos, pues hay sus luchas, sus pugnas, sus debates, una serie de aspectos, y hoy es un campo interdisciplinario consolidado, y eso se refleja luego en las tendencias, incluso en los enfoques y en las metodologías que se aplican en buena parte de los trabajos científicos que se difunden en las principales revistas de comunicación y de ciencias sociales, ¿no? Por tanto, digamos que ciencia sabemos que es progresiva y acumulativa, hemos hecho importantes avances, hemos experimentado esa construcción progresiva, estamos en este tercer milenio superando barreras que antes teníamos muchas dificultades para superar, y es cierto que todavía hoy en el campo del desarrollo geográfico y lingüístico hay 2 zonas y velocidades, y esa disciplina muy centrada en el ámbito norteamericano y especialmente en el ámbito anglosajón. El inglés es el idioma principal del campo, pero ahí en el ámbito iberoamericano tenemos ejemplos muy alentadores y yo creo que muy buenas perspectivas de cara al futuro, y un ejemplo claro pues es el papel de comunicar y los pasos que ha dado y cómo ha demostrado que es posible estar en el mundo de la comunicación y dar respuesta a este nuevo escenario en el que nos encontramos, ¿no? Es cierto que, lógicamente, a las publicaciones científicas, a veces tendencias que emergen tardan menos en llegar, tanto por los procesos de publicación y difusión de algunas revistas científicas, como la oportunidad o investigadores, grupos de investigación que promuevan y que se adentren en nuevos campos, a veces también con renovadas metodologías.
Bien, para concentrarnos en la cuestión que nos interesa de acuerdo con ese desarrollo del campo y con las tendencias que advertimos en las principales publicaciones científicas, y veremos que también esas tendencias se corresponden con algunos matices en otras publicaciones que no están en esos primeros puestos en los rankings, en los dos principales rankings, ¿no? Hoy podemos, en estas tendencias, podemos agruparlas alrededor de 5 grandes bloques, donde hay muchos subtemas, es cierto. ¿Vale? Un primer bloque sería todo lo que tiene que ver con Internet, la web, las TIC, los procesos comunicativos alrededor de la red de redes. Y, por tanto, cómo impacta y cómo influyen los procesos comunicativos. Los procesos comunicativos se encuentran en un nuevo escenario y esa tecnología y esas posibilidades de la sociedad red están mudando usos, y no solo usos y consumos, comportamientos, etcétera, como ahora se nos ha, pues, estos trabajos de investigación en la exposición anterior. Un segundo ámbito tiene que ver con el periodismo digital, y el periodismo digital también por los más de 25 años que ha cumplido, por la migración, por los nativos digitales, por la crisis del propio periodismo, de los modelos de negocio, de su sostenibilidad, etcétera. Por tanto, la digitalización, la migración de los medios nativos, las hibridaciones, los actores periféricos que pasan al centro del campo, las hibridaciones, el periodismo amateur o hecho por ciudadanos, es decir, aspectos que están muy presentes en todas las publicaciones científicas y que se agrupan alrededor de ese, como digo, de ese segundo apartado. El tercero tiene que ver con eso que Castells ha denominado en su momento como la autocomunicación. Todo lo que tiene que ver con los blogs, la web social, hoy la plataformización, los procesos de comunicación en redes sociales, etc. Un cuarto aspecto se refiere a la alta tecnología, es decir, cómo impacta la alta tecnología y qué modificaciones introduce en los procesos comunicativos, que van desde la robotización, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, etc. Su aplicación, por tanto, a los procesos comunicativos. Y un quinto ámbito, también con muchos subtemas, que es el impacto del modelo de globalización o mundialización en los procesos comunicativos y, por tanto, las brechas, la vigilancia, la sociedad de la vigilancia, la alfabetización digital, la alfabetización mediática, todas las alfabetizaciones, etcétera. Toda una serie de aspectos que están muy presentes también, como veremos, en las investigaciones y en buena parte de las revistas científicas y en los temas que más publican o que más publicaban en este momento del análisis puntual que hemos hecho. Ciertamente, más estructura, más publicaciones, más artículos científicos, es evidente. La creación de departamentos de comunicación, como hemos dicho, de facultades, especialmente en el ámbito iberoamericano, podemos establecer matices, pero conocemos un poco la historia de Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile, por hacer una referencia a algunos de esos países, y aunque hay matices, vemos que hay una cierta coincidencia en esa evolución a lo largo de los años y especialmente a final del siglo XX y estas dos últimas décadas que llevamos del siglo XXI. Por tanto, eso ha tenido como consecuencia, veremos que entre las grandes publicaciones científicas, las que están en los principales rankings, buena parte de ellas son o bien de finales de la última década del siglo XX o son de la primera década del siglo XXI. Por tanto, muchas de ellas muy recientes, bastante recientes, ¿vale? Por tanto, se han multiplicado los encuentros científicos, las revistas, y llegamos a un final del siglo XX con algunas características que se están matizando, pero tenemos que introducir bastantes variables, con una investigación bastante individual, es decir, muchos trabajos de una sola persona por la influencia especialmente de algunos ámbitos de las humanidades y también de alguna ciencia social donde era habitual este tipo de trabajos.
la emergencia de trabajos más colectivos, más interdisciplinarios, también algunas medidas que veremos de contexto, de estructura o de políticas investigadoras en distintos países que influyen. En nuestro caso veremos varias referencias a eso que algunos autores han denominado como el efecto Aneca, ¿no? Y en este tercer milenio pues hemos visto también un incremento de la creación de grupos de investigación, de institutos de investigación, sobre todo al calor de las convocatorias en nuestro ámbito, de las convocatorias europeas. Por tanto, obliga a orientar algunos trabajos en una determinada dirección. En todo caso, vemos que los grupos siguen siendo, con los estudios que hay de grupos de investigación en general, su tamaño es pequeño. Vemos esos problemas que tienen cuando hay institutos de investigación fuertes, que realmente son los que son capaces de poder concurrir a algunas de estas, o sindicando grupos, algunas de estas convocatorias. Por tanto, se siguen advirtiendo bastantes debilidades. En un campo concreto, el campo del periodismo digital, también un poco porque lo conozco algo mejor, pues, y aprovechando esos más de 25 años, y ahora ya 27, que se entiende de migración y de evolución de los estudios de periodismo digital, pues vemos que hay una coincidencia en esos temas tratados y en esos temas difundidos en las grandes publicaciones. Las tecnologías, las plataformas, las relaciones con la audiencia fueron los objetos centrales de estudio del periodismo digital y de los trabajos publicados en las revistas científicas. Vemos también cómo se van consolidando en ese ámbito algunas de las grandes redes en el ámbito internacional. Y esta es sin duda una de las, en el campo periodístico, una de las grandes, que es creada en el año 2010 y que hoy tiene un impacto importante por la colaboración en distintos países y por tanto los trabajos que se están haciendo alrededor. Y es en esta revisión que se ha hecho y se han publicado varios artículos científicos, coincidiendo un poco con eso, como digo, con estos más de 25 años, pues hay una cierta coincidencia, una respuesta bastante coincidencia en el campo de la comunicación, los avances conseguidos, en el propio protagonismo que tienen en este momento los medios, los nuevos medios, las limitaciones que eso tiene y esas dos principales tradiciones académicas, cómo han evolucionado y cómo van evolucionando en este momento. En paralelo se ha producido, como he dicho, una consolidación de revistas. Se ha mostrado como un sector muy dinámico. Es cierto que, como veremos, con una edición que se concentra cada vez en menos manos, y eso tiene también sus peligros, sus problemas, ¿no? Nos plantea una serie de aspectos que debemos considerar, pero es cierto que existe una red relativamente estable de publicaciones, al margen de los desafíos que tenga cada una de esas publicaciones. Bien, en ese contexto, del 2008 al 2018 hemos hecho ese análisis puntual, uno de los aspectos que yo les puedo ofrecer con datos, por tanto, de ese momento. Una revisión de 5.000 artículos, el número de revistas por las coincidencias en los índices al final fue de 13, y algunos de los ámbitos, de las categorías alrededor de las que hemos agrupado la mayor parte de los temas que aparecían publicados. Como verán, coinciden con esos 5 grandes bloques que he resumido inicialmente. El uso de Internet, los medios sociales, la comunicación móvil, la comunicación interpersonal, en esas líneas, una de esas tradiciones que hay de la comunicación interpersonal, los análisis del discurso, análisis de contenido, la verificación, la visualización de la información, las audiencias, audiencias activas, nuevo papel de las audiencias, usos y efectos, temas de recepción, por tanto muy vinculados también con las audiencias, las tecnologías empleadas, la gestión de los medios,
el Big Data, todos los temas de transparencia, vigilancia, las teorías de la comunicación, es cierto, se mantienen revistas muy importantes sobre todo reflexión teórica, los procesos de producción, los medios, las características de los procesos de los medios online, los contenidos generados por los usuarios, por tanto, el periodismo amateur, la participación, la gestión, las nuevas narrativas que aparecen, la movilización social, el empoderamiento, la publicidad, el marketing, las legislaciones y regulaciones, la distribución de contenidos en las plataformas, el acceso a través de las plataformas a los mensajes, etc. Bien. Por tanto, este es un cuadro en el que más o menos se refleja el resultado de ese estudio, y eso veremos que haremos una pequeña gala también en los estudios, especialmente las publicaciones en España. Veremos que coincide bastante con sus etapas, con su evolución, esa tendencia a que buena parte de los trabajos se basen en análisis del discurso o análisis de contenido. Una tendencia progresiva luego a la incorporación de metodologías mixtas, por tanto, a mejor diseño para el objeto de estudio, diseños más completos, metodológicos, quizás resultados más elaborados, etc. Por tanto, como les decía, análisis del discurso, análisis de contenido, análisis de casos, casuísticas, usos, efectos y recepción, tecnologías en los procesos comunicativos, la aplicación de las diferentes herramientas tecnológicas, los medios sociales, la participación ciudadana, el papel de los medios tradicionales y su evolución, los contenidos generados por los usuarios, etc. Lo que entra con fuerza son las nuevas tecnologías en los procesos, el uso de Internet, los medios sociales, las audiencias activas, es decir, un nuevo papel de las audiencias, el activismo, especialmente en un momento determinado, como saben, coincidiendo con las movilizaciones, en distintos ámbitos mundiales, especialmente en Túnez, en varios países árabes, etcétera, es decir, que coincide con una serie de iniciativas sociales y se analiza especialmente, y eso al año siguiente, 2 años, pues tiene un impacto relativamente importante en las diferentes publicaciones científicas. Bien, como les decía, algunos, para tener una perspectiva histórica, algunas referencias, y especialmente en este caso a la evolución en cuanto a la difusión de trabajos científicos y sus características en el ámbito ibérico y sobre todo en el ámbito español. Estos trabajos que ha hecho el profesor Martín Nicolás, pues sobre todo desde el año 65 al 80, es decir, la época digamos, de emergencia, de aparición y desarrollo, esa fase inicial. Veremos que ese dominio de los estudios del periodismo, por tanto, es también la influencia de la estructura, son primero los estudios de periodismo y eso lleva a que buena parte de la difusión de resultados y trabajos científicos se agrupen alrededor de esos temas, ¿vale? Es también cuando surgen en este ámbito las revistas vinculadas a varias universidades. Veremos que alguna de ellas está pues, en índices de Scopus en puestos importantes. Es el caso de análisis, es el caso de comunicación y sociedad, estudios sobre el mensaje periodístico, también CER de la Universidad del País Vasco. O ya en la década de los 90, 92 el Profesional de la Información, 93 Comunicar como revista de comunicación, 98 Revista Latina, primera revista online, es decir, vemos la estructura y la respuesta que aparece en el campo de las revistas científicas. Bien, como les decía, trabajo sobre todo de universidades, de investigadores de universidades públicas, muchos trabajos individuales, preferencia de trabajos sobre investigación periodística,
veremos que los temas relacionados con comunicación audiovisual llegan a continuación, sobre todo porque también se establecen los estudios de comunicación audiovisual y por tanto aparecen investigadores que prestan una mayor atención, lo cual no quiere decir que antes no existían, pero eran muy residuales. Algo parecido ocurre con los estudios de publicidad, por lo tanto con publicidad y marketing, sobre todo marketing desde el punto de vista de la comunicación. Es decir, una serie de características de los, como digo, de los trabajos difundidos en esas publicaciones científicas que se consolidan en esa etapa. En un periodo del 94 al 2009, otros trabajos, en este caso el profesor Masip, sus investigaciones alrededor de uno de esos índices, las características vemos que se repiten bastante las tendencias, lo que nos aporta es la internacionalización, es decir, cómo se proyectan en el ámbito internacional y hacia qué revistas se orientan esos trabajos, y el impacto, como hemos dicho, de decisiones, y en ese caso concreto de ANECA en el ámbito español, las publicaciones hacia las que se orientan esos trabajos, es decir, 3 publicaciones muy especializadas que van incorporando trabajos más especializados en el campo de la comunicación. Se mantiene veremos también en una investigación de una etapa también del 2009, ya solo en esa década, en las revistas CER Latina y Comunicar, pues cómo prevalecen algunas de esas características, véase la autoría individual, véase los trabajos firmados por una sola persona, véase los tipos de metodologías que se aplican. Por tanto, vemos que aspectos que se están repitiendo en esa fase, ya estamos hablando de la primera década del actual milenio, y se perciben ya cambios, aunque se advierte todavía poca atención a la metodología en estos trabajos que ha hecho López Rabadán y Vicente Mariño. Bien, pero aumenta la producción de artículos, más atención a la difusión de resultados, por tanto, y ese efecto ANECA al que hemos hecho referencia. La última década, del 2010 al 2020. Bien, las revistas han crecido considerablemente. En la primera década de este milenio aparecen una serie de publicaciones que hoy están bien situadas ya en los rankings, en los principales rankings. Es el caso de estas 3 que he seleccionado, podría agrupar otras, o con posterioridad en esa década también en el ámbito internacional, algunas que aparecen a partir del 2010 y hoy están ya por tanto aparecen en la segunda década y están bien situadas en algunos de los principales rankings. Por tanto, vemos un cambio importante en lo que es estructura y en lo que es estructura para difusión de resultados y en los temas que van cambiando progresivamente. Es cierto que salvo ese cambio radical a partir de los años 2008-2010 hasta la actualidad, más lentamente, pero ahora de una forma acelerada, digamos, ¿vale? Hay también una serie de publicaciones importantes que van consolidando y por tanto que van fijando terreno y que permiten esa difusión y que esa difusión se haga realidad, aunque no estén en esos principales rankings en el que hemos analizado algunas de esa difusión. Perdón. Bien. En general, en la oferta, como les decía, hay una cierta continuidad de los temas tradicionales de los procesos comunicativos. Esto tiene una lógica tanto en los grupos de investigación, en las preferencias de los investigadores, preferencias individuales o de grupo o de departamento, etcétera, o de proyectos de investigación, y luego un segundo ámbito que tiene que ver con el impacto de las tecnologías en los procesos comunicativos. Y esto es, digamos, donde más se van introduciendo nuevos temas, también nuevas metodologías, lo hemos visto en esta exposición anterior, etc. Bien. Hay, por tanto, una importante diversidad temática
diversidad de enfoques y bastantes trabajos interdisciplinarios y bastantes más trabajos de equipo. Y esta es una tendencia que se advierte en el ámbito en general iberoamericano. Es cierto que del ámbito, otras revistas que hemos analizado, Palabra Clave o Cuadernos Info, vemos, o Comunicación y Sociedad de Guadalajara, hemos visto que se mantienen esas tendencias con algunos matices. Por tanto, vemos que para ir concluyendo hay algunos aspectos sobre los que a mí me gustaría luego pues, comentar con ustedes. Desde inicios de la última década del siglo XX, hemos visto cómo hay una tendencia que creemos que ya no tiene vuelta atrás y que está relacionada con la sociedad red, con el contenido, con las características de publicación y también con los temas preferentes de investigación. Y esto gracias a un sector dinámico, como es el sector de las revistas, donde hay revistas de mucha calidad, pero donde no debemos olvidarlo, también hay revistas depredadoras. Las propias revistas de comunicación, pues al margen, en el escenario de ese caldo de cultivo, de esos cambios y transformaciones, vemos el ámbito español viven una situación de expansión. Esto no, vemos también que es general en el ámbito iberoamericano, como les he comentado, y la previsión se está cumpliendo, está aumentando el número de publicaciones. Esas previsiones que había en la primera década, vemos que se está cumpliendo en esta segunda década. Ya en el inicio de la tercera no tenemos datos todavía de este año de grandes, pero vemos que los grandes grupos editoriales continúan diversificando cabeceras. Las últimas son justo de finales del año pasado, del año 20. Vemos cómo en esas publicaciones que hemos analizado, en las 13 publicaciones mejor posicionadas, por tanto, en esa referencia básica para esta exposición, hay que tener en cuenta los sesgos de su especialización y de la trayectoria. Lógicamente, hay una serie de sesgos en el propio campo y en las propias publicaciones científicas, y eso debemos tenerlo en cuenta. Pero con esas limitaciones de cualquier estudio, al menos de este estudio, debemos de recordar: análisis del discurso, análisis del contenido y análisis de caso son los contenidos, características y tratamientos principales en esa evolución, en esas principales, los textos publicados en esas principales publicaciones. Los usos, efectos y recepción, es decir, el impacto de la comunicación, la influencia de la comunicación, aparece claramente en segundo lugar y muy próximo a ese primer ámbito en el que hemos agrupado los temas. El tercero se refiere a las tecnologías en los procesos comunicativos. Es evidente que es algo emergente y que se va incrementando, y vemos que se va incrementando, si se fijan en el número, creo que no he puesto el gráfico de los números por año, vemos que se va incrementando en los últimos años. El uso de Internet, las fortalezas y los riesgos, la privacidad, la seguridad, la ciberseguridad, las funcionalidades, las fake news, es decir, la desinformación, etc. ¿Vale? Los medios sociales, todo lo asociado a la autocomunicación, la participación ciudadana, el activismo, la dinamización social, sigue teniendo presencia. Y por último están los medios tradicionales, pero siguen teniendo, hay importantes, un número relevante en alguna de esas publicaciones de mayor impacto, sobre todo sobre la televisión, también algo sobre radio y sobre prensa. Y los contenidos generados por los usuarios, es decir, el periodismo amateur o el periodismo hecho por ciudadanos, o las fórmulas de hibridación, o los actores periféricos, cómo actúan y cómo intervienen en el periodismo, véase desde fact-checkers, etc. Bueno.
Los contenidos, los objetos, los enfoques, en el inicio, por tanto, de la tercera década del actual milenio, han cambiado radicalmente en relación con la fase anterior. Es evidente cuáles son los motivos del cambio. Los temas básicos siguen presentes, lo cual también tiene una lógica, la lógica del campo maduro, que tiene unos temas estructurales que considera básicos y, por tanto, alrededor de esos temas, con incorporación de nuevas metodologías, nuevas tecnologías, nuevos escenarios, nuevos contextos, pues mantiene esas líneas de investigación y es evidente que a la hora de situar los temas en cada una de esas categorías hay fronteras difusas y en algunos casos incluso cuestionables. Es importante en diferentes ámbitos. En el nuestro, en el ámbito español, hablamos de efecto ANECA, pero si vamos país por país, vemos las medidas que se van adoptando, especialmente en la última década, y vemos cómo están influyendo pues, en las líneas de investigación y en la difusión de esos resultados. Bien, en cuanto a las principales tendencias, por tanto, el objetivo, que era el objetivo de esta intervención. Emergencia de nuevas dimensiones de los procesos comunicativos, renovadas líneas de investigación que han aflorado en un escenario también de publicaciones de revistas que se han especializado en alguno de los campos. Vemos ahora mismo, hay alguna revista que se ha especializado exclusivamente, pues, por citar un caso, en periodismo digital o en periodismo práctico, etcétera, ¿vale? Por tanto, varias cabeceras se han posicionado en enfoques más teóricos, otras más de análisis de casos prácticos o por especialidades en el campo. Esto yo creo que es un síntoma también, si lo comparamos con otros campos de investigación, que es muy importante ver la evolución de otros campos de investigación, pues un síntoma de cierta madurez, que esperemos que se traduzca en una madurez real. Las revistas más estables del sector, es decir, las que tienen más trayectoria, más años, han abierto sus ofertas, es decir, en aquellos casos que hacen monográficos o orientan la presentación de artículos al campo de la comunicación del digital y en algunos casos incluso han reorientado su línea de especialización. En general se hace a partir de un título con una fuerza y luego con propuestas abiertas y bastante transversales. Esto quiere decir o hace referencia a ese punto de partida de mi intervención de que un tema bien tratado, con un buen enfoque, con una buena metodología, es posible publicarlo en alguna de las revistas que existen en la actualidad. En estos últimos años, es decir, tanto en las publicaciones internacionales como en otro caso, el caso de las publicaciones que hay en España, muestra que no hay temas buenos o malos, por tanto, en el campo, sino temas más oportunos, mejor tratados, diseños metodológicos más ambiciosos. Lo básico parece ser la originalidad y la calidad, al menos es una de las posibles, con muchos matices, conclusiones de esas tendencias que advertimos en esos estudios que, como digo, no son de mi autoría exclusivamente, sino de un grupo de compañeros del grupo Novos Medios. Del análisis de las propuestas de dosieres que hay en este momento en las principales publicaciones científicas, es decir, de llamadas de artículos, pues vemos que se mantiene competencia mediática, plataformización de la sociedad, periodismo de alta tecnología, interacción y visualización, participación de la esfera digital. Esto si ustedes van a esas principales publicaciones y ven la llamada de artículos, aquellas que lo tienen, de ahí he extraído estos datos. Por tanto, es una tendencia actual, lo cual no quiere decir que no estén abiertas a otros temas, a la publicación de otros temas. Hay, por tanto, un especial interés por las grandes transformaciones que están produciendo en el ecosistema comunicativo y los procesos sociales que enmarcan esas transformaciones. En definitiva, desde nuestro punto de vista, las tendencias apuntan a una progresiva especialización dentro del campo de la comunicación,
Vemos que van consolidándose publicaciones en el ámbito del cine, de la fotografía e imagen, de la publicidad, de la historia de la comunicación, de economía de la comunicación, de educomunicación y unas temáticas actuales. Es decir, muy atentas a las tendencias de los cambios que se están produciendo en el ecosistema. También a los grupos a las investigaciones que se hacen. También a la interdisciplinariedad, es decir, por tanto, a enfoques desde otros campos científicos, lo cual yo creo que enriquece mucho y contribuye a esa maduración, a los renovados canales. En definitiva, es un sector dinámico, de las revistas científicas que hay en este momento, que ofrece una respuesta vigorosa y propuestas abiertas que combinan en buena medida especialización con transversalidad. Es decir, que, como les he dicho en el punto de partida, sus investigaciones, ayer en una de las intervenciones se hacía referencia, he visto algunas preguntas, algunas dudas en el chat sobre qué publicar de las investigaciones que se hacen, si sus investigaciones que son solventes, seguro, y las tienen bien orientadas a medida que van teniendo datos, a medida que van analizando el estado de la cuestión y tienen capacidad para un enfoque original, son publicables en cualquiera de las principales revistas científicas que hay en este momento. Hay que perseguir dos objetivos, que es la excelencia, porque efectivamente va a ser revisado por pares y por tanto van a buscar en cualquier aspecto, cualquier debilidad de nuestros trabajos y por tanto nos debe ayudar a mejorar nuestra investigación científica, nuestra capacidad de dar respuesta a los desafíos y en segundo lugar buscar siempre temas oportunos, es decir, un planteamiento oportuno, mejor que el tema, y sobre todo un enfoque original que responda con un buen diseño metodológico. Y esto es todo lo que yo podía aportar en esta mañana y ahora me someto a las preguntas, consideraciones y puntos de vista que puede haber. Gracias. Agradecemos al doctor López la magnífica panorámica que nos ha realizado a lo largo de estas 2 décadas, el viaje tan constructivo y productivo. Y pasamos, por tanto, a la emisión de preguntas que le iré transmitiendo a través del chat. Bien. Comentan, ¿podría el profesor López compartir su presentación? Bueno, vale. Si es posible compartir la presentación con el grupo de los asistentes. Sí, por mi parte no hay ningún problema. Yo creo que he atribuido todo porque, como ven, son muchas capturas de pantalla y lo único que he buscado es un hilo conductor que a mí me permitiese, pero como he hecho un trabajo de recopilación no tengo ningún problema. Espero que todas las referencias, porque como han visto son de varios trabajos científicos y de varios investigadores, estén atribuidas. Y por supuesto las que son nuestras pues es del grupo de investigación, pero sin problema. Los trabajos que hacemos deben ser públicos, debe conocerlos todo el mundo y especialmente los que trabajamos en universidades públicas, y la ciencia o la construimos así o creemos que construimos lo que no construimos. Otra pregunta que nos llega. ¿Qué piensa sobre el rol de la mujer en los medios sociales? Sobre el rol de la mujer. Sí. Como saben, en el campo de la comunicación, los estudios de género, en primer lugar, tienen una larga tradición. Y si ustedes van a las principales asociaciones científicas, vean CREA o IAMSIER, los años que hay en los análisis y los estudios de género. Por tanto, yo creo que hay una larga y publicaciones especializadas. Creo que no he, en la selección creo que no he puesto ninguna de ellas, pero como saben hay publicaciones especializadas en el campo científico para los estudios.
Doctor, por la hora, me aparece en el último lugar del chat, pero por la hora creo que es una pregunta de la ponencia anterior, aunque me aparece en el último lugar. Sí, pero no tengo ningún problema en dar mi punto de vista. Lo único que puedo decir sobre este tema es esta cuestión y que es un sector pujante en el campo de la investigación científica y con una larga tradición. También no solo en el ámbito internacional, sino también en nuestro. Muchas gracias. Bueno, animamos a que aprovechemos esta magnífica oportunidad de realizar todas aquellas inquietudes y consultas que queramos trasladar. Sí, yo ayer no he podido luego seguir todas las intervenciones, pero he visto alguna duda en el chat sobre alguna persona que tenía dudas cómo hacía para yo me imagino que ya se ha respondido, para la difusión de capítulos de sus tesis, cómo preservar la originalidad de la tesis, incluso en una de las intervenciones que yo he escuchado, pues explicaba la opción que tiene también este programa de doctorado de las tesis por compendio de artículos. Pero efectivamente, incluso con las tesis que no son por compendio de artículos, hay muchas fórmulas para los datos que se van extrayendo, poder trabajar con ellos y preparar artículos científicos. Preguntan también si tiene una revista joven la posibilidad de posicionarse y en qué debe enfocarse para ello. Bueno, yo en eso sí que no soy, ahí el profesor Aguadez es el que más puede orientarnos sobre estas cuestiones, o otros profesores que comparten con ustedes y de la revista Comunicar. Yo creo que sí es posible, pero efectivamente hay una serie de prerequisitos, me explico. Hay una serie de convenciones y ciertamente estamos viendo como algunos de los grandes grupos de comunicación son capaces de posicionar alguna de las nuevas cabeceras en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tienen recursos, porque aplican una buena estrategia y porque conocen muy bien el terreno, el campo en el que se mueven, ¿vale? Una publicación independiente, segunda opción, que entra en ese territorio es un poquito más complejo, pero es posible, claro que sí. El trabajo bien hecho, siempre tenemos que ser capaces de sortear todos los desafíos. Es cierto que los grupos de presión existen, que las grandes editoras existen, que igual que no todos competimos en igualdad de condiciones en función de una serie de aspectos que van desde los recursos hasta la capacidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo ocurre en el campo de las publicaciones científicas, pero yo sí creo en el trabajo, que el trabajo bien hecho debe tener premio y por tanto, si no somos capaces de... Cuando digo somos capaces me refiero a la comunidad científica. Si no somos capaces de remar en esa dirección, algo estamos haciendo mal. Si realmente las publicaciones que aparecen jóvenes con poco tiempo, pero que hacen bien su trabajo, que publican trabajos interesantes, que tienen impacto y que demuestran, cumpliendo las ratios que se establecen y que se exigen en este momento, que merecen estar en los índices, deben de estar en los índices. Y yo creo que estarán en los índices. Y de hecho alguna se está incorporando. Lo hemos visto, por ejemplo, lo estamos viendo en las revistas estas españolas, algunas relativamente jóvenes. Creo recordar, no, me puedo equivocar, pero creo que Mediterránea es una de las últimas que ha entrado en Scopus, en Emerging, varias han entrado en estos 2 últimos años, es decir que se ve que hay publicaciones que están haciendo bien su trabajo y que están escalando posiciones en los rankings. Continuamos, que han entrado más preguntas. Para autores noveles, publicar en JCR o Scopus parece una empresa difícil, casi imposible. ¿Algún consejo práctico para salvar las dificultades que tenemos los doctorandos para publicar en estas revistas?
Bueno, yo más que consejos prácticos, lo único que puedo decir es cómo me sitúo yo ante estas cuestiones. Yo creo que lo primero es ver con los directores o directoras de tesis cuál es la capacidad de ese tema en el que se está investigando para las posibles revistas. Por tanto, de acuerdo con llamadas de artículos, con la especialización de cada una de las publicaciones, qué posibilidades y qué opciones tenemos. La segunda cuestión es que efectivamente, si ustedes siguen algunas de las personas que publican en alguna de las principales revistas mejor posicionadas, verán que son personas que algunas no son doctores, están elaborando su tesis doctoral y publican con alguien que en algunos casos coincide con su directora de tesis, que está orientando o tutelando su investigación. Por tanto, yo en eso soy, digamos, bastante canónico o tradicional, en el sentido de creo que hay unas vías establecidas, lo cual no quiere decir que sea la única vía. Yo creo que hay otras vías, efectivamente hay personas que son capaces de entender cómo es el funcionamiento de las publicaciones científicas, cómo posicionarse y cómo tener opciones. Por tanto, también es una cuestión de estrategia. Y de eso los grupos de investigación, los directores de tesis, pues tienen cierta experiencia y creo que pueden ayudar y colaborar. Y en ese sentido es también una obligación y una responsabilidad que tenemos, ¿no? Según su punto de vista, ¿cuáles son los tópicos más interesantes de este momento para la investigación en el campo de la comunicación? Bueno, yo creo que los tópicos más interesantes son los que han existido siempre en el campo de los grandes desafíos que ha tenido siempre la comunicación, porque no olvidemos cómo aparecen los primeros estudios en el campo de la comunicación sobre los efectos y lo que buscaban. Hoy los efectos y la influencia y la capacidad de los medios nativos, tradicionales o matriciales o migrantes, como ustedes prefieran denominarlos, o son temas que siguen estando preferentes en el campo no solo de la investigación, sino en la difusión en las principales publicaciones científicas. Pero también es cierto que si vemos algunos de los trabajos, sobre todo que están publicando en este momento, algunos grupos de investigación, sobre todo de varios países asiáticos, de varios países, en relación sobre todo con redes sociales, pues vemos que la complejidad, efectivamente, que hay alrededor de las redes sociales, de una serie de aspectos relacionados con el funcionamiento, con la evolución, con la aparición de nuevas redes, con la especialización, con la segmentación, etcétera, o con temas que han estado siempre presentes. El tema de la vigilancia es un tema muy actual, el tema de la ciberseguridad, hay toda una serie de temas. Yo no soy capaz de hacer, digamos, sí es fácil hacer en función de lo que se publica una relación jerarquizada de lo que más se está publicando. Pero decir que simplemente porque el transmedia o la realidad virtual o la realidad aumentada o la realidad mixta se está aplicando mucho pues en medicina, en otros ámbitos y buena parte de las publicaciones le están dando preferencia, sobre todo en el ámbito de la aplicación médica. En el campo de la comunicación pues también, pero y eso va a depender de la propia evolución de esa tecnología y de su aplicación al campo de la comunicación. O otro aspecto que está también en este momento, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la robotización de la información, con los sistemas de distribución, etc. Es decir, que sí es cierto que hay una serie de temas que está claro que son muy actuales, y por tanto son tendencias y por tanto son buenos temas para investigar, pero hay temas que han estado siempre ahí que siguen siendo buenos para investigar. Véase la influencia de los medios o la influencia de la comunicación en redes sociales o de los influencers de los que nos acaban de hablar. Nos quedan cuestiones, profesor, pero también contamos ya con poco tiempo.
planteo varias y intentamos que se resuman de forma breve, que se respondan de forma breve. ¿Qué podría decir usted sobre el nivel de endogamia y de corrupción política en los círculos o entornos universitarios académicos que influyen en los procesos de publicaciones de los trabajos de investigación? En caso de que afirme su existencia, ¿qué cree que se puede hacer para romper con ello? La endogamia existe, pero no existe solo en la comunidad científica, existe en general en las distintas organizaciones sociales. Y si no, díganme alguna que no practique alguna dimensión, que no tenga alguna dimensión de endogamia. Efectivamente, hay una serie de mecanismos para corregir la tendencia que tenemos. Por otro lado, también que hay una serie de aspectos que alimentan, desde el punto de vista humano, la tendencia o la posible tendencia a ser endogámicos, pero es evidente que hay mecanismos correctores. Yo lo que creo que tenemos que ser capaces es de establecer el mayor número de mecanismos correctores que eviten la endogamia en las publicaciones científicas, en la academia, etc. Muy bien, profesor. Bueno, comentarle también que le llegan muchas felicitaciones a través del chat, que la ponencia ha sido excelente, que buenísimas ideas, e incluso le contactarán por correo electrónico. Le agradecemos su intervención, la apertura al debate y en nombre de la organización, muchísimas gracias por la intervención, porque vamos a proceder a realizar un descanso. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Dolores, muchas gracias a la organización por invitarme y muchas gracias a todos por su participación y por sus consideraciones. Gracias de verdad. Muchas gracias.